Casi siempre que pensamos en la independencia de México, nos imaginamos una sola lucha, ¿no es cierto? Pero, ¿y si no fue así? ¿Qué tal si en realidad fueron varias revoluciones, todas ocurriendo al mismo tiempo? Bueno, pues justo esa es la idea que vamos a explorar, basándonos en el increíble análisis de Luis Villoro. Vamos a meternos a desentrañar esas divisiones sociales tan profundas que, de una forma bastante inesperada, terminaron por darle forma a una nueva nación. Nuestra guía en este viaje es, precisamente, la obra fundamental de Villoro. Lo que él nos propone es un cambio de perspectiva bien interesante. La independencia no fue nada más una lucha entre México y España, fue más bien un choque de clases dentro de la misma Nueva España, donde cada grupo tenía sus propias quejas, sus propias ambiciones. Y es aquí donde nos topamos con la gran paradoja que nos plantea Villoro. Y la verdad es fascinante. Pensemos en esto. La gente que arrancó la revolución no fue la misma que la terminó. Es más, quienes la consumaron al principio estaban totalmente en contra. A ver, ¿cómo es posible algo así? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Para poder descifrar esa contradicción, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ver a la sociedad de la Nueva España como si fuera un bloque unido. Más bien, hay que verla como un mosaico, un rompecabezas de grupos que competían entre sí, y cada uno tenía una visión muy, pero muy diferente del futuro. Ok, esta va a ser nuestra ruta. Vamos a analizar la estructura social de la colonia, capa por capa, para entender bien cómo se fue cocinando esta tormenta perfecta. Vamos a viajar un momento a finales del siglo XVIII. Para la gente de la élite de la Nueva España, esta era de verdad una edad de oro. Se sentía en el aire la riqueza, el auge económico. Había un optimismo tremendo. La plata de las minas corría como ríos, y las ciudades se llenaban de palacios, de arte, de cultura. Para darnos una idea de la magnitud de este boom, ahí va un dato. Las rentas totales de la colonia se dispararon un 633% en menos de 100 años. Era una cantidad de riqueza casi inimaginable, que claro, alimentaba un enorme optimismo sobre el futuro de este territorio. Pero, y aquí está el meollo del asunto, esta prosperidad era un espejismo para la gran mayoría. Debajo de toda esa superficie dorada se estaban abriendo unas grietas sociales profundísimas. La riqueza, lejos de unir, estaba cavando abismos enormes entre la gente. Ahora vamos a fijarnos en los de hasta arriba de la pirámide. Uno podría pensar que la élite, con toda esa riqueza, estaría feliz y unida. Pero nada más lejos de la realidad. Resulta que incluso entre los más ricos y poderosos había un descontento que crecía y crecía. En la mera cima, la élite estaba partida en dos. Por un lado estaban los peninsulares, los que habían nacido en España. Todo su poder dependía de que la Nueva España siguiera siendo una colonia que exportaba todo a Europa. Y por el otro lado estaban los criollos, la élite que había nacido aquí, en América. Su lana venía de la tierra, de las haciendas, de las industrias locales, y sentían que el control español nomás les estaba ahogando el potencial. Y la lista de quejas de los criollos, era larga, ¿eh? Sentían que los impuestos estaban llevando su riqueza directito a España, que las leyes de comercio los tenían asfixiados, y lo que más les dolía, que los hacían a un lado de los puestos de poder importantes. Pero la gota que derramó el vaso llegó en 1804. Salió un decreto que prácticamente secó su principal fuente de crédito, que era la Iglesia, y eso dejó a muchísimos al borde de la quiebra. A ver, bajemos un escalón en esta pirámide social. Aquí nos vamos a encontrar a los letrados, abogados, curas de pueblos, administradores, o sea, una clase media que tenía estudios pero no tenía ni poder real ni mucho dinero. Esta frase de Villoro describe su situación a la perfección. Eran personas educadas, con la cabeza llena de ideas, pero el sistema les cerraba todas las puertas importantes. Y esto, claro, generaba un sentimiento horrible de ser ninguneado, de sentir que no encajaban en ningún lado. Y justo eso es lo que los convirtió en una pieza tan peligrosa para el sistema. Como no tenían nada que perder, no andaban buscando simples reformitas, como los criollos ricos. No. Ellos querían tumbar el edificio entero. Se imaginaban una sociedad completamente nueva, una donde su intelecto, sus ideas, por fin valieran algo. Su resentimiento fue, literal, la pólvora de la revolución. Y ahora sí, llegamos a la base, a los cimientos de la pirámide. Aquí estaba la inmensa mayoría de la población, los pueblos indígenas y las castas, que vivían en una pobreza extrema, pero que con su trabajo sostenían toda la riqueza de la colonia. Esta cita que recoció el famoso explorador Humboldt es brutalmente honesta. Describe una sociedad dividida por un odio profundo, un odio entre los que lo tenían todo y los que no tenían absolutamente nada. Esa era la realidad del día a día para la mayoría. Su vida era una lucha constante por sobrevivir, nada más.
Estaban atrapados por deudas impagables, sufrían de hambrunas terribles, trabajaban en condiciones que hoy nos parecerían infrahumanas y, si se iban a las ciudades, se encontraban con una masa de gente sin trabajo. Era un sufrimiento colectivo, un polvorín que nomás estaba esperando una chispa para estallar. Muy bien, ahora vamos a juntar todas las piezas de este rompecabezas. Lo que vemos no es una sola sociedad, sino varias sociedades una encima de la otra, casi sin tocarse, y cada una vibrando con su propio coraje a punto de explotar. Imaginemos esta estructura de tensión. Hasta abajo, en la base, tenemos la miseria pura de las masas. Justo en el piso de en medio, el resentimiento de los intelectuales que no encontraban su lugar. Y hasta arriba, la frustración de una élite criolla que quería más poder. 3 capas, sí, pero también 3 motores distintos, todos empujando hacia un cambio radical. Y este es el punto clave de todo el análisis. Lo que llamamos la Revolución de Independencia no fue un solo movimiento. Fue en realidad la colisión de al menos 3 revoluciones distintas. Una de la élite, que quería el control político. Otra de la clase media, que buscaba un orden social totalmente nuevo. Y una más, la de las masas, que lo que buscaba era, por encima de todo, justicia y un pedazo de tierra. Y con esto cerramos. La independencia de México nos deja una lección fundamental, ¿no? Nos enseña cómo diferentes tipos de enojo pueden chocar y de repente converger en una sola explosión. La pregunta que queda en el aire y que es tan relevante hoy como lo fue entonces es esta. Cuando una sociedad se rompe de una manera tan profunda, ¿de verdad la historia solo tiene un camino posible además de la violencia? Ahí queda la reflexión.